Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con la inconstancia espiritual y cómo eso puede afectar nuestra vida con Dios. Entonces, si tú quieres conversar sobre eso y entender un poquito más de eso, vamos a la palabra. Bueno, la palabra de hoy, chiquillos, se llama la inconstancia espiritual, ¿ya? Y bueno, ¿qué es inconstancia, ya? ¿Qué es inconstancia? ¿Qué es esta palabra? No sé si tú ya has pensado al respecto de eso, de la inconstancia espiritual, si has vivido esta situación, pero ¿qué es la inconstancia? Para que nosotros tengamos una definición de eso, para que empecemos esta conversa. Inconstancia es cuando no somos constantes, ¿ya? Cuando no somos estables, ¿ya? Cuando nos falta perseverancia, cuando somos inestables, cuando somos volubles, ¿ya? Entonces, cuando tenemos eso en nuestra vida, cuando hablando en la práctica, en la vida cristiana, cuando un día somos el mayor cristiano del mundo y en el otro ni somos cristianos, ¿ya? Cuando un día declaramos la gloria de Dios y estamos con el poder de Dios en nuestra vida y en el otro día estamos huyendo de Él, huyendo de Dios y no queremos saber de Él. Cuando un día buscamos y tenemos mucha sed de Dios y sabemos que Él es el único que nos puede salvar, queremos la palabra, queremos todo, y en el otro día nos olvidamos de Él, ni nos damos cuenta de que Él efectivamente existe. Es esto es inconstancia, ¿ya? ¿Y qué la palabra habla? ¿Qué la palabra habla respecto de inconstancia, ya? De la inconstancia espiritual. Bueno, la palabra trae algunos textos que nos van a enseñar al respecto de eso. Nos trae algunos pasajes que nos van a hablar al respecto de eso. Por ejemplo, Santiago 1, ya el capítulo 1 nos va a hablar al respecto de eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos va a hablar un poquito al respecto de eso. Salmo 18 nos va a hablar un poquito de esto. Nosotros tenemos algunos hombres también en la palabra que pasaran por esta situación, ya, de estar en un momento muy bien y otro momento no tanto. Nosotros tenemos ahí el Pedro de los evangelios, que es inestable y después después que resucita Jesús, ahí cambia eso en su vida, es un gran ejemplo. Otro ejemplo que nosotros tenemos es el profeta Elías, que es un gran hombre de Dios, hizo grandes cosas en nombre de Dios, ya fue un hombre que buscó a Dios, pero ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18 y 19, nosotros vamos a ver exactamente eso pasando con él, porque él comienza ahí el capítulo 18, comienza contando que él va y confronta el rey, el hombre más poderoso del reino, confronta a él porque él se está corrompiendo y todo eso. Entonces él le dice, vamos a ver quién es Dios de verdad, y ahí él llama a todos los profetas de Baal, hace como que dice, cada uno va a hacer una ofrenda, pero quien va a encender la ofrenda va a ser su Dios, y dice, los profetas de Baal, y se burla de los profetas de Baal porque no van a lograr, y después tira agua sobre su ofrenda y todo, y ora, y Dios manda fuego del cielo. Y después él profetiza, dice que Israel estaba por un tiempo de sequía muy grande, hacían ya años de eso. Él declara que va a venir lluvia y ora por eso, y viene la lluvia. Y ahí el rey cuenta, porque después que hubo esta situación de los profetas de Baal, él los mata a todos los profetas de Baal. ¿Ya? Él manda a matar a todos los profetas de Baal. Y ahí el rey cuenta a su esposa que seguía este Dios, ya era profetisa de Baal, y el rey cuenta entonces a su esposa y ella dice, te voy a matar. Ya ella dice, voy a matar a ti. Y él huye de esta mujer, se esconde en una cueva, ya, y pide a Dios, dice, Dios, me abandonaste, pide a Dios que Dios se lo mate y todo eso. Y Dios le mira dentro de esta cueva y dice, ¿qué está haciendo ahí?
¿Por qué estás ahí? Entonces nosotros vemos a este hombre que en un momento era el hombre más poderoso que había porque estaba creyendo en las cosas de Dios y vivía las cosas de Dios. Y en otro momento está huyendo de una mujer y pidiendo que Dios se lo mate, ¿ya? Y Dios tiene que preguntarle, ¿qué estás haciendo? Entonces tenemos este ejemplo de grandes hombres que vivieran eso de estar inconstante, de no ser siempre lo mismo delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos este ejemplo de Elías, ¿ya? Pero yo quiero tomar como base, ya, para entender lo que la palabra nos enseña al respecto de eso, un texto de Pablo, ya, donde él nos habla al respecto de eso, ya, que está ahí en Efesios 4, y nosotros vamos a leer solo el verso 14 para tomar como base y después conversar al respecto del capítulo 4. Mira lo que dice en la Biblia. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso va a decir ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué Pablo está diciendo ahí en este texto? Primero él está diciendo que entonces de esa forma, que si nosotros miramos algunos versos anteriores, él está hablando de ser pleno en la presencia de Dios, de tener la plenitud de la presencia de Dios, llegar a la plenitud de Cristo, ya él está hablando de eso, y él va a decir que de esta forma ya nosotros no vamos a ser niños llevados como las olas, o por olas, cualquier ola, y por opiniones, por consejos de otros que nos quieren engañar, que quieren con astucia engañarnos. Esto está diciendo él. Y si tú miras todo el capítulo 4, tú vas a ver que antes de eso, Pablo está hablando al respecto de la edificación del cuerpo de Cristo. Él está hablando que Dios llama a unos para algunas cosas y otros para otras cosas, pero todos nosotros fuimos llamados para la edificación del cuerpo de Cristo. Es donde él va a hablar de los 5 ministerios, va a decir que Dios llamó unos para apóstoles, otros para profetas, otros para pastores, otros para maestros y evangelistas, y habla de los 5 ministerios y habla de la edificación de la iglesia. Y después de este verso que nosotros leímos, Pablo va a hablar al respecto de la edificación de nosotros como hijos de Dios. Él va a hablar al respecto de que nosotros tenemos que vivir esta edificación. Va a hablar de la conducta que se espera de un hijo de Dios, de alguien que sigue a Cristo. Va a decir que no salga de su boca ninguna palabra mala. Va a decir que nosotros tenemos que tenernos en gran expectativa. Va a decir que nosotros no tenemos que andar en disoluciones, así como los demás hacen, y todo eso. Él va a hablar al respecto de toda esta situación. Y al medio de eso, él nos va a dar este consejo. En medio a eso, él nos va a dar este consejo. ¿Ya? ¿Cuál es el consejo? Él va a decir, ustedes no pueden ser como niños. Él va a decir, nosotros no podemos ser como niños, ya, que son llevados, que son inestables, que son inconstantes, que cambian de opinión a cada rato, que no están firmados en la palabra. Eso él va a decir ahí al medio de eso. Y lo que nosotros tenemos que entender es que si él pone eso al medio de cuando está hablando al respecto de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de la edificación personal nuestra, él está diciendo, la inconstancia puede perjudicar los dos. La inconstancia, la constancia es la base, en la verdad, para tanto la edificación del cuerpo de Cristo como para nuestra propia edificación. Es más o menos esto que Pablo nos está hablando en este texto. ¿Ya? Entonces hoy, pensando en la inconstancia, ¿ya? En cómo eso nos puede afectar, lo que la palabra habla respecto de eso, yo quiero contestar 2 preguntas al respecto de la inconstancia. Ya, yo quiero contestar 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué la inconstancia es tan mala? ¿Por qué la inconstancia es tan mala? Es una pregunta muy importante para que nosotros contestemos, porque generalmente nosotros no hacemos o no luchamos en contra de cosas que nosotros no entendemos por qué. Ya, si nosotros no sabemos por qué estamos haciendo algo, generalmente o no lo hacemos
también con tanto esfuerzo o no llegamos a hacer esta cosa. Ya si nosotros sabemos por qué estamos haciendo y creemos verdaderamente en esto, ya entonces ahí luchamos, ahí hacemos con todas las ganas. Ya entonces saber por qué la inconstancia es tan mala nos va a hacer mejorar nuestra forma de luchar en contra de ella. Ya entonces vamos a entender la palabra que Pablo nos comparte. Ya primero, la inconstancia es tan mala porque ella nos lleva al engaño. ¿Ya? El texto de Efesios 4:14 que nosotros leímos ahora, él va a decir exactamente eso, que cuando nosotros somos inconstantes, somos llevados por olas y somos engañados por personas que tienen interés de engañarnos o por entidades espirituales que tienen interés de engañarnos, eso quiero decir el diablo, y el mundo también tiene una idea, un pensamiento distinto del pensamiento cristiano y también nos quiere engañar y hacernos andar como el mismo mundo. Entonces, cuando nosotros somos volubles, ¿ya? Cuando nosotros no estamos firmados en la palabra, cuando nosotros somos inconstantes, ¿ya? Nosotros tenemos la tendencia a cambiar de opinión conforme alguien nos aconseja, ¿ya? Nos da consejo, o conforme con quién estamos. Esta es la verdad. Nosotros con un grupo de amigos tenemos una opinión, con otro grupo de amigos tenemos otra, porque somos inestables, porque somos inconstantes, ¿ya? Y es común, ¿ya? En días que estamos mal o en días que estamos con alguna compañía distinta, ¿ya? Cuando estamos con algunos amigos distintos, ¿ya? Que nosotros busquemos consejos y consejos que van de encuentro a lo que nosotros queremos y no de encuentro a lo que necesitamos o que sea la voluntad de Dios. Buscamos consejos que van a apoyarnos en aquello que nosotros queremos, ¿ya? Y es en este momento que nosotros entramos en engaños. Y a veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros porque vamos a buscar consejos porque no tenemos una base firme de a dónde estamos yendo y de cómo vamos, porque somos inconstantes, ¿ya? En este caso, el correcto sería buscar el consejo de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos va a hablar para nuestra vida, ¿ya? Para que nosotros, aunque nuestra voluntad sea distinta, la voluntad de la palabra nos guíe hacia el camino que Dios quiere guiarnos, ¿ya? Y nosotros tenemos que querer vivir esta vida. Entonces, el primer motivo es porque la inconstancia, nos lleva al engaño, ¿ya? Ella nos lleva al engaño. El segundo punto de por qué la inconstancia es tan mala es porque ella nos impide de crecer. Ya la inconstancia nos impide crecer. Si nosotros miramos la secuencia de los versos que leímos ahora, si miramos un poquito más adelante, ahí en Efesios 4, del 17 al 24, ya el apóstol Pablo nos enseña que la práctica de los que son inconstantes, ya, ella nos aleja de Dios. O sea, eso no solo no nos va a acercar a Dios, como nos va a alejar de Dios, ¿ya? Nos va a hacer quedarnos lejos de este Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos vivir, o sea, somos inconstantes, ya intentamos en un momento estamos intentando vivir las cosas de Dios, en otro momento estamos intentando vivir las cosas del mundo, ya cuando somos inconstantes de esta forma, ya nosotros no vamos a lograr hacer ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque eso es igual que el dicho del hombre con los pies en los dos barcos, ¿ya? Es muy común escuchar esta historia, ¿ya? De un hombre que intenta quedarse parado en dos barcos, con un pie en cada barco. ¿Qué pasa después de algún tiempo? Los barcos que están en el agua y que van en caminos distintos se van a alejar y este hombre va a caer en el agua, ¿ya? Y pasa lo mismo. Cuando somos inestables y intentamos vivir un momento en Dios y un momento en el mundo, ya vamos, como son dos vidas con miradas distintas. Cuando intentamos hacer eso, vamos objetivamente a alejarnos de Dios y tampoco vamos a ser muy felices en el mundo. No vamos a vivir ninguna de las dos cosas, ¿ya? Pablo nos enseña que para crecer en la vida con Dios tenemos que dejar el viejo hombre, ¿ya? En el mismo texto y que tenemos que vivir el nuevo hombre, ¿ya? Tenemos que vivir lo que es nuevo en nuestra vida, que viene con Dios.
tenemos que dejar todo eso que vivimos antes de estar con Dios en nuestra vida y apegarnos a eso que vivimos nuevo con Dios. ¿Ya? Eso nos enseña que tenemos que dejar esta vida antigua y estar en una nueva vida con Dios. Entonces, ¿por qué ella está mala? ¿Por qué nos impide crecer? Y el tercer motivo entonces de por qué la inconstancia es tan mala es porque ella inhibe el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ella impide que el cuerpo de Cristo crezca. De la misma forma como ella no nos deja acercarnos a Cristo, ella también no permite que el cuerpo de Cristo se desarrolle, que la iglesia se desarrolle. Ya Pablo nos va a enseñar que nosotros no debemos ser inconstantes y sí buscar vivir la plenitud de Cristo, ya para que la edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia pase. Ahí en Efesios 4, del 7 al 13, Pablo nos va a hablar respecto de eso específicamente, que es un poquito antes del verso que leímos como base para nosotros, para nuestra conversa. Nosotros debemos entender que nuestra inmadurez, ella interfiere directamente en el desarrollo de la iglesia. Esta es la verdad. Ya cuando actuamos de esta forma, dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo y nuestras actitudes y dejamos de ser guiados por la palabra de Dios. Cuando somos inmaduros, cuando somos inconstantes, ya nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo. En un momento estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, en otro ya no sabemos más qué Él nos está diciendo. En un momento estamos siendo guiados por la palabra, en otro ya no somos más guiados por la palabra. Y bueno, ¿qué eso hace con nosotros? Eso hace con que en este momento que nosotros no somos guiados por la palabra, que nosotros seamos los que generan las peleas en la iglesia, las discusiones, todo este ambiente que hace mal para la iglesia, ¿ya? Y cuando pasa eso, entonces nosotros impedimos que la iglesia, que el cuerpo de Cristo se desarrolle. Buscar ser constante en nuestra vida con Dios ya trae salud a la iglesia, ya hace con que la vida en la iglesia sea saludable. Eso es. Lo que queda muy claro en la palabra es que cuando miramos la palabra y buscamos la inconstancia, que ella dice respecto a la inconstancia, ya nosotros vamos a ver que eso hace mucho mal para la vida cristiana. Esta es la verdad. Esto hace mucho mal para la vida cristiana. Entonces, la segunda respuesta que yo quiero dar es para la pregunta: ¿cómo vencer la inconstancia? ¿Cómo vencemos la inconstancia? ¿Ya? La respuesta de esta pregunta nosotros vemos al final del capítulo ahí que estábamos leyendo en Efesios 4, del 30 hasta el 5, capítulo 5, verso 2, ya que Pablo nos va a decir así: no agravíen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Eso va a decir ahí. Mira el consejo de Pablo. Ya, primero, él va a decir: no agravíen al Espíritu Santo de Dios. Ya, tener una relación profunda con el Espíritu Santo es una respuesta para cómo vencer las inconstancias. ¿Por qué? Porque estar constantemente recibiendo, tener una relación profunda con el Espíritu Santo, estar constantemente recibiendo dirección de Él, va a hacer con que seamos constantes en nuestra búsqueda, en nuestro conocimiento, en tener dirección de Dios, y eso nos va a hacer tener una vida constante en la presencia de Dios. Después Él también va a decir: abandonen toda forma de malicia, todo un montón de cosas, al final toda forma de malicia. Él va a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya?
alejar este tipo de pensamiento de nosotros, ya el tipo de pensamiento que no agrada a Dios va a hacer con que Dios se acerque cada vez más a nosotros. Esta es la verdad, ya. Y si Dios está en nuestra vida, entonces nosotros vamos a vivir una constancia con Dios. Otra vez, si Dios está más en nuestra vida, nosotros vamos a ser más parecidos con Él. Si nosotros somos más parecidos con Él, ya más nosotros vamos a ser constantes. Ya después Él va a decir, más bien sean. ¿Ya? Y Él va a decir un montón de cosas buenas, características que son propias de Dios, características que son buenas de convivir, características que son buenas de tenerlas, ¿ya? Y Él va a decir entonces eso, y si nosotros pensamos que sacar las cosas malas de nuestra mente acerca Dios de nosotros, ya pone Dios en nuestra vida, si entendemos que vivimos esta cosa, va a poner Dios en nuestras vidas, ya va a traer Dios para dentro de la iglesia, va a traer Dios para dentro del cuerpo de Cristo, y ahí nosotros vamos a vivir la voluntad de Dios, vamos a ser constantes como cuerpo, como iglesia, ya. Y al final Él va a decir, por lo tanto, imiten a Dios. Él va a decir, imitar a Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús fue constante en toda su vida acá en la tierra. Jesús no pecó, Jesús no se alejó de Dios, Jesús se despertaba todos los días y tenía el mismo pensamiento de buscar a Dios y vivir la voluntad de Él. Jesús fue constante. Y si nosotros imitamos a Él en todos los aspectos de nuestra vida, eso nos va a llevar a la constancia. Y así vivimos y así vencemos la inconstancia. ¿Ya? Yo creo profundamente, ya, esta es una verdad para mí, yo creo profundamente que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Eso quiere decir que Dios tiene un plan para mi vida y tiene un plan para tu vida. Yo creo profundamente en mi corazón que Dios tiene un plan para su iglesia. Él no pondría personas y una iglesia acá en la tierra, ya no haría eso para simplemente dejarla. ¿Ya? Para simplemente que vivan un día después del otro. Él tiene un plan para todos nosotros, ¿ya? Pero para eso, sus hijos, que somos nosotros, ¿ya? Su iglesia, que también somos nosotros, necesita alejarse de la inconstancia para vivir la plenitud de Cristo, ¿ya? Nosotros tenemos que alejarnos de la inconstancia para vivir la plenitud de Cristo y así reflejar Cristo en este mundo. Yo quiero decirte, mantenga la inconstancia fuera de tu vida y viva una vida con Dios, llena de Él, plena en la palabra, ya sólida, con una base sólida, ya para vivir la dirección del Espíritu Santo. El desafío de hoy es mantén la inconstancia fuera de tu vida. Ya, cierra tus ojos, yo quiero orar contigo por tu vida y por mi vida. Dios, delante de tu presencia, yo quiero clamar para que tú quites la inconstancia de nuestras vidas. Nosotros entendimos que esta inconstancia, que el tener una opinión hoy, otra mañana, no estar contigo en algunos momentos, alejarnos de ti en algunos momentos, vivir esta montaña rusa, Dios, de emociones y de opiniones, Dios, que nos alejan de ti. Nosotros no queremos eso. Así que ven y llena nuestra vida de ti. Haga con que nosotros seamos constantes, que tengamos constancia espiritual, Dios, y que vivamos tu voluntad todo tiempo para que esta generación te conozca a través de tus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si usted acompañó hasta este momento, yo te agradezco. Te pido, deja tu like, comparte esta palabra para desafiar a más personas ya sobre la inconstancia. Ya siga a nosotros en las redes sociales, ya, porque ahí tenemos más contenido y eso te puede bendecir también. Ya, chao, chao y hasta el próximo video. Que Dios lo bendiga.